Y bueno, hoy quiero hablarte acerca de, yo le puse por título, la obra completa. Necesitamos entender en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Necesitamos tener un conocimiento pleno de la fe que nosotros tenemos. Porque muchas veces la gente profesa una fe que no entiende. Muchas veces la fe, porque en algún momento se nos enseñó que necesitamos o que debemos tener una fe ciega. Y realmente la fe no debe ser ciega, la fe debe ser entendida. Tú debes de entender aquello en lo que tú crees. Porque si tú no entiendes, no conoces, no sabes aquello en lo que tú crees, va a llegar un momento en que te vas a perder. Y vas a suponer que estás haciendo cosas para agradar a Dios. Y vas a estar haciendo cosas para agradarte a ti mismo o para agradar a otros. Por lo tanto, la fe de nosotros como hijos de Dios debe ser una fe entendida. Debe ser una fe en la cual nosotros sepamos lo que estamos haciendo, que sepamos quiénes somos, que sepamos para dónde vamos, que sepamos para qué estamos aquí en la tierra y que tengamos esa seguridad de a dónde vamos después de que pase nuestra vida aquí en esta tierra. Eso es la fe que nosotros profesamos. Y quiero hablarte de la obra completa porque aunque en este tiempo se habla de la obra de Cristo, pero no se habla o no se entiende, porque se habla, pero no se entiende como una obra consumada. Necesitamos entender la obra de Cristo como una obra consumada. Quiero que me acompañes por favor al Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo 30, que cita de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora la pregunta aquí es, cuando hablamos de una obra consumada o cuando hablamos de la palabra consumar, ¿qué significa consumar? Terminar. ¿Qué más significa consumar? Concluir. Yo lo busqué en el diccionario y consumar significa llevar a cabo totalmente algo. En otras palabras, aquello que se acaba de terminar no le sobra ni le falta, sino que se ha terminado totalmente. Ahora, la palabra de Jesucristo, consumado es, está diciendo: he terminado totalmente aquello que a mí se me encomendó. Pero la pregunta aquí es: ¿qué se le encomendó a él o quién se lo encomendó? Hoy voy a estar de preguntón. A ver, ¿qué consumó él? ¿Quién le encomendó la obra? ¿Y qué obra es la que él consumó? ¿Por qué? Porque lo hemos pasado por alto, ¿verdad? De que bueno, él dijo consumado es, y año con año consumado es, y año. Pero nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos una idea de lo que se consumó o de lo que él estaba consumando o de la obra que él estaba terminando. Las palabras de Jesús tienen una razón. Él estaba consumando la obra que el Padre le había enviado a realizar a este mundo. Su intervención en el tiempo, porque acuérdate que Jesucristo ha existido desde siempre. Desde el principio ha existido Cristo. Pero cuando Él se metió en el tiempo, porque Dios no está regido por el tiempo, pero en ese momento Él irrumpió en el tiempo, en la tierra. Él vino con un propósito, para realizar una obra que el Padre le había encomendado a Él. Una obra que Él tenía que realizar en este mundo. Yo sé que tú a través de la televisión y a través de o de lo que has leído o de lo que te han dicho,
tú te has dado cuenta, has visto acerca de lo que pasó, nos lo han representado a través del cine, ¿verdad? Pero ¿con qué idea te quedas tú cuando tú ves todo el maltrato, todo lo que pasó Jesús? ¿Lo mataron? ¿O se dio en sacrificio? O sea, lo primero que tú tienes que entender es esto: Él se dio en sacrificio. Era algo que tenía que pasar, porque para eso Él había venido a la tierra. Ahorita vamos a entrar un poquito en contexto porque necesitamos entender esto. En Juan 10:18 la escritura dice así, porque quiero que entendamos esto bien, que lo tengamos bien entendido. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él estaba hablando precisamente eso, que a Él nadie le quita la vida, sino que Él mismo, dice, la da. Él mismo pone su vida y aclara: tengo poder para... ¿Para qué tengo poder? ¿Sí? Dice: tengo poder para poner mi vida en sacrificio, pero también tengo poder para tomarla, para volver a tomar mi vida, porque esa vida le pertenece a Él y es una vida eterna. Pero en su momento tenía que hacer esto como un sacrificio. Durante años el pueblo de Israel estuvo consciente de que lo único que traía perdón en el momento momentáneo a sus vidas era la sangre. Fíjense, algo que Dios plasmó en las escrituras, en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, era que el pueblo de Israel iba a alcanzar perdón por un año. Iba a alcanzar perdón ¿a través de qué? De sacrificios. A través de sacrificios el pueblo año tras año iba a recibir un perdón momentáneo, porque el próximo año ¿qué tenía que pasar? Otro sacrificio, y así año tras año tenía que haber sacrificios para que el pueblo pudiera alcanzar perdón. Fíjate lo que dice la escritura en la carta a los Hebreos en el versículo 9:22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Necesitamos entender esto, porque hace un momento en la alabanza se cantaba acerca de la sangre de Cristo. Y yo no sé si tú lo has escuchado, pero aún dentro del mismo cristianismo, la gente acostumbra a cubrirse con la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y es correcto hacer eso? ¿Por qué? Porque necesitamos entender esto. La sangre de Cristo sí trajo perdón a nuestra vida, pero el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Por eso de que me cubro con la sangre de Cristo, pues ¿a quién eres tú para andar haciendo eso? Sí, o sea, realmente es algo muy común dentro del cristianismo. Entonces, según la economía divina, solo la sangre trae perdón. Ahora, según lo que acabamos de leer, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué sacrificio de sangre logró el perdón de mis pecados? Les estoy preguntando, ¿qué sacrificio de sangre logró el perdón de nuestros pecados? El sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Si tú recuerdas, si lo has leído, cuando Él estaba en la cruz, dice que antes de morir, un soldado atravesó una lanza sobre su costado y dice que salió ¿qué? Sangre, ¿verdad? Fue derramada sangre en ese momento. Quiero entrar en contexto un poquito. Ahora,
Acuérdate que en el antiguo pacto, todos los sacrificios del antiguo pacto eran una sombra, una figura de la realidad o de la obra que Cristo iba a venir a hacer por nosotros. Por eso cuando Juan presenta a Jesús, cuando él se iba a bautizar, las palabras de Juan fueron las siguientes: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús estaba ya preso, porque esto tenía que ser algo legal, cuando Jesús estaba ya preso, ¿quién lo entregó para ser crucificado? El sumo sacerdote. ¿Quién era el que hacía el sacrificio en el tabernáculo? El sumo sacerdote. Entonces legalmente Jesús tenía que ser entregado por el sumo sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote lo entregó a las autoridades para que fuera sacrificado. Entonces vemos cómo el sacrificio de Jesús cumple con todo lo legal que se necesitaba para que Él fuera realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué sacrificio de sangre logra el perdón de mis pecados? El sacrificio de Jesús. ¿Por cuántos de mis pecados fue ofrecido este sacrificio? ¿Por todos? A ver, digan, contéstenme, ¿por todos o no? Por todos. O sea, necesitamos entender esto, por todos, porque te voy a decir algo. Cuando Jesús fue sacrificado, tú ni siquiera habías nacido. Eso es algo que tenemos que entender, porque ni siquiera habíamos nacido. Y hay gente que no ha nacido todavía. Y si esta persona se conecta a Cristo, si esta persona o esta gente recibe a Cristo como Señor y Salvador, este sacrificio se hace efectivo también para ellos. Eso es lo tremendo, esto es lo poderoso de esta obra de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿se repetirá este sacrificio? No se puede repetir, porque si se tuviera que repetir, no sería una obra perfecta. Por lo tanto, este sacrificio no se puede volver a repetir. Porque si se volviera a repetir, entonces automáticamente estaríamos diciendo que la obra que Él realizó es una obra que le faltó, que no es perfecta, ¿sí? O sería una obra que no sería consumada. Ahora, si no se repetirá, ¿qué debo concluir acerca de la efectividad de este sacrificio? ¿Qué debo de concluir yo? Si esta obra ya no se va a repetir, ¿qué debo de concluir yo acerca de este sacrificio? ¿Que es suficiente? ¿Que es único? ¿Qué me correspondería a mí ahora hacer sabiendo que esta obra perfecta directamente me beneficia a mí? Y de ser criatura paso, o de ser creación de Dios, paso ahora a ser hijo de Dios. Si te das cuenta lo que implica todo esto, o sea, que no es algo así que cada año tengamos, o sea, lo debemos de conmemorar, recordarlo, tenerlo presente siempre, pero necesitamos tenerlo presente todo el tiempo para que nosotros podamos vivir de una manera totalmente distinta. Y no caer en un círculo vicioso de que cada año repetir y repetir y repetir y que no esté pasando nada en nuestra vida, porque esto tuvo implicaciones eternas. Nuestro perdón vino solo por medio del sacrificio de sangre y nada más. Tú no eres perdonado por nada de lo que hagas, ni porque ayunes, ni porque te postres. Tú eres perdonado por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Tú eres perdonado por el sacrificio del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo.
Mientras que el antiguo pacto implicaba miles de sacrificios de sangre que se repetían año tras año, el nuevo pacto implica el sacrificio único de Jesús. Un solo sacrificio, único, perfecto, consumado, que no hay necesidad de volver a hacer otro sacrificio. La carta a los Hebreos da testimonio que el nuevo pacto involucra personas que reciben perdón y purificación de una vez por todas. Esa es la realidad del nuevo pacto. Y eso es lo que mucha gente no alcanza a dimensionar. Porque yo les puedo preguntar, ¿tú realmente te crees perdonado? ¿Totalmente? Muchos dudan. Muchos dudan. Cuando tú pones en duda que Dios ya te haya perdonado todos tus pecados, te voy a llevar esto a un nivel más alto todavía. Y es real. Esta obra de Cristo lo que hizo es que perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Tal es la efectividad de esta obra que todos esos pecados, aun los que no has cometido, en Cristo han sido perdonados. Ahora, desde una mentalidad totalmente mediocre, porque lo tengo que decir de esa manera, dice, si ya me perdonaron todo, voy a vivir la vida. Esa es una persona sin entendimiento, corta de entendimiento, ignorante de las realidades de Dios. Porque una persona que entiende la magnitud de la obra de Cristo no vuelve a vivir una vida fuera del diseño de su Salvador. Realmente es así. O sea, una persona que ha entendido, y tú lo puedes ver en las Escrituras, cada persona que tuvo ese encuentro con Jesús, cuando se conectó a la eternidad a través de Jesús, no volvió a hacer o a vivir la vida que vivía antes. Hubo una mujer que se encontró en adulterio. Después de ese momento, Jesús le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Y esta mujer hizo lo que correspondía. El apóstol Pablo, después de ser un asesino de cristianos, al haber tenido un encuentro con Jesús, al haber entendido la obra de Cristo Jesús, no volvió a ser el mismo. ¿Sí? Y eso es lo que hace el entendimiento de esta obra consumada ya en nosotros, que nosotros al entender esta obra no volvemos o no nos hacemos gente que nos da igual todo lo que pase, porque valoramos el sacrificio, valoramos todo lo que costó, porque esto tuvo un precio, aunque no nos costó a nosotros, pero a Él le costó demasiado. Al Padre le costó desprenderse de su Hijo, al Hijo le costó desprenderse del Padre. Por eso cuando estaba en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué? Porque en ese mismo momento todo el pecado del mundo estaba siendo derramado sobre Él. Y Dios le dio la espalda en ese momento, porque Él no podía convivir con todo ese pecado. Necesitamos entender y valorar la obra de Cristo. Hebreos 10, versículo del 1 al 6, cita así: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Nuevamente dice que el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Si tú pones tu mano al sol, ¿verdad? En la tierra, ¿qué se proyecta? Una sombra que representa ¿a qué? A tu mano. Representa a tu mano.
Y tú te das una idea de cómo es una mano. No puedes, si tú no conocieras una mano y está a la sombra, tú dices, eso es lo que en algún momento va a ser una mano. No conozco la mano, pero sé que una mano es así. Bueno, la ley, toda la ley era una sombra de la realidad que es Cristo ahora en nosotros. Nosotros tenemos ahora a Cristo como una realidad. Ellos tenían una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra del sacrificio perfecto que Cristo iba a venir a hacer. Por eso el pueblo de Israel estaba familiarizado con todos los sacrificios. Pero en su momento ellos abrazaron más las sombras que la realidad, que es Cristo. Y muchas veces cuando nosotros no queremos ver esa realidad, queremos seguir caminando en sombras. ¿Por qué? Porque es más sencillo, ¿verdad? Toda la parte litúrgica, toda la parte que nos lleva a experiencias religiosas o experiencias externas. ¿Cómo te puedo ungir con aceite, verdad? O sea, porque dices que el aceite lo siento. ¿Usted necesita sentir la presencia para saber, la presencia de Dios para saber que Dios existe? No. Dios existe. Y sé que en momentos lo hemos sentido, la presencia de Dios. Y está bien, pero si no la sientes, ¿pasa algo? No. ¿Verdad? Porque hay gente que va de experiencia en experiencia y quiere tener experiencia, y cuando se acaban las experiencias religiosas, ¿qué queda? Se les acaba la fe, porque necesitan una dosis de experiencia religiosa. Entonces el sistema del antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Repita conmigo, una sombra. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismo. Entonces está diciendo, eso era un tenue anticipo para que la gente pudiera estar familiarizada con las cosas buenas que iban a venir, pero eso no era las cosas buenas en sí mismo. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca podían limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de ofrecerlos, pero los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa, pero en realidad esos sacrificios les acordaban sus pecados año tras año. El hacer estos sacrificios dice que les recordaba sus pecados año tras años. Pero la gente, ¿qué hacía? Nada. Y no está tan lejos de lo que vemos ahora, ¿verdad? Porque año tras año, nada más 2 o 3 días al año, la gente dice, no, sí, yo creo en Dios y todo eso. 2 o 3 días les dura el gusto. Año tras año. Pues no es posible que la sangre de toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el perdón, porque realmente solamente había algo que Dios iba a recibir, que era al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz logró por nosotros perdón a través de un sacrificio perfecto. Es por ello que no se necesita que este sacrificio se repita. No hay necesidad de que este sacrificio se repita de ninguna manera. Lo podemos entender como una conmemoración, lo podríamos entender, pero el problema es que la gente se confunde.
y no entiende que este sacrificio fue una sola vez y para siempre, porque fue perfecto. Hebreos 10:10 al 12 dice así: por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. ¿Qué nos hace el sacrificio del cuerpo de Cristo? Santos. La palabra santo es apartado para Dios. Ese sacrificio nos aparta, nos hace pertenecer ahora a Dios. Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Todos los días los sacerdotes celebran sus servicios religiosos. Una y otra vez ofrecen los mismos sacrificios que nunca podrán quitar los pecados. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios. ¿Más claro? Ni el agua. El Hijo está sentado a la diestra del Padre porque se terminó o porque terminó su obra, que es perfecta. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa obra perfecta? ¿Estamos tratando de perfeccionarla con nuestras obras o con nuestros ritos? Porque muchas veces pareciera así, ¿verdad? Como que le dijéramos, como que aquí te faltó poquito. Y vamos a ponerle un poquito nosotros, así como de lo de nosotros. O sea, tenemos que entender eso. A la obra de Cristo no le faltó nada. Fue una obra perfecta. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esa obra que ya es perfecta, ¿sí? Y tenemos que ser conscientes de esto. Somos conscientes de la posición espiritual en la que nos ha colocado esta obra. O sea, ¿realmente estamos dimensionando la posición espiritual que nosotros tenemos en Cristo ya? No es algo, mira, mucha gente todavía está esperando que allá en el cielo, que allá, ¿verdad? En la eternidad allá. Pero déjame decirte algo, la eternidad comenzó para ti desde el momento que Cristo llegó a tu vida. Y la obra que Dios consumó, la consumó aquí en la tierra, para que tú aquí en la tierra continúes con esa obra. No con la obra que Él hizo, ¿verdad? Porque no me vayas a malinterpretar y digas, no, es que yo tengo que terminarla. No, la obra Él la consumó, la terminó. Ahora, para que tú te conectes a su propósito eterno y conectes a más gente a Dios a través de tu ser, a través de tu vida, a través de tu vida cotidiana. Porque tampoco tiene que ver con que todo el tiempo estés haciendo actos religiosos. No, con tu vida cotidiana. Jesús, por cumplir con ciertas normas de la ley, porque Él vivió bajo la ley, eso dice la Escritura, y muchas de las cosas que Él hizo, que están narradas en los evangelios, pues están dentro del contexto de la ley, porque hasta su resurrección la ley continuaba vigente. Entonces él asistía a la sinagoga en el día de reposo a escuchar la palabra. Pero si tú te das cuenta, la mayoría de las veces nos habla la Escritura que Él conectaba a la gente con Dios. ¿Dónde? En su vida cotidiana, en todo lugar. En todo lugar donde Él andaba, Él mostraba la grandeza de Dios. Porque para adorar a Dios no necesitas un lugar. Porque la Escritura dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la morada de Dios. Nosotros somos la habitación de Dios. Entonces, ¿desde dónde espera Dios que haya una expresión de Él en esta tierra? Desde tu ser, desde tu vida. La manera en la que tú vas a conectar a más gente con Dios es cuando tu vida da testimonio de la grandeza del Dios que a ti te habita.
nosotros tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, diseñada para cumplir el propósito eterno. La escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice así: en la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Yo sé que lo has escuchado en Reina Valera, que dice que por su llaga nosotros fuimos curados. De hecho, cuando habla de que por su llaga nosotros fuimos curados, o por su herida nosotros fuimos curados, está hablando que fuimos curados o fuimos sanados del pecado. Porque el pecado es la peor enfermedad que hay en esta tierra. Porque el pecado nos lleva, o el fin del pecado termina siempre en muerte. Por eso es que nosotros fuimos sanados del pecado. Yo sé que cuando tú te conectas a lo eterno, si tú tienes alguna enfermedad, créeme que cuando tú te conectas a lo eterno, todo esto se va amenorando, se va quitando, y en algunos casos Dios totalmente te sana. Pero si no te sana, no te preocupes, te sanó de lo peor que podría o que hay en esta tierra, que es el pecado. La obra está completa, hemos recibido perdón, estamos limpios. La forma en que respondemos a esta verdad lo cambia todo. ¿Cómo nosotros respondemos a esta verdad? ¿Con qué entendimiento nosotros respondemos ahora a esta verdad o a esta realidad que ya tenemos en Cristo Jesús? ¿Cómo es que ahora nosotros vivimos? ¿Cómo es que nosotros nos conducimos ahora que estamos en Cristo Jesús? Porque no es posible que que tú fuiste salvado, que tú fuiste redimido por una obra perfecta y que ahora quieras operar de una manera totalmente carnal aquí en esta tierra. Lo normal para nosotros debería ser que ahora comencemos a ser guiados por el Espíritu de Dios, que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo esté de acuerdo a la obra consumada de Cristo en la cruz. Saber quién soy en Cristo es fundamental para vivir de una manera libre. Necesitamos saber, porque esta obra fue perfecta, pero yo necesito saber, yo necesito entender quién soy en Cristo Jesús. Es por eso que nos reunimos, para tener un entendimiento de quién soy, para tener un entendimiento de la obra perfecta, para tener un entendimiento de la obra consumada, pero también para poder vivir de acuerdo a aquello que Dios dice que yo soy. Porque la Escritura dice lo siguiente acerca de cada uno de nosotros: que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que somos hijos de Dios, que somos amigos de Cristo, que somos elegidos y llamados por Cristo para llevar su fruto, que somos un siervo de justicia, que somos siervos de Dios, que Dios espiritualmente es nuestro Padre, que somos morada de Dios, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos hijos de Dios y uno con Cristo, que somos santos, que somos hechura de Dios, la obra de sus manos, que somos justos y santos, que somos ciudadanos del cielo, escogidos con Cristo en Dios, una extensión de la vida de Cristo y nacido de Dios, y que el maligno no puede tocarnos. Todo eso lo dice la Escritura acerca de nosotros. Y todo esto es una realidad ya para nosotros, porque hemos creído, entendido la obra que Cristo consumó en la cruz. Eso ya es una realidad. Ahora, si tú no te conectas a esa realidad, estás viviendo una vida fuera de lo que es normal para un hijo de Dios.
Necesitas conectarte a esta realidad, vivir consciente de esta realidad que ya es nuestra. Esto no es para cuando llegues al cielo, que en algún momento llegues y digas, pero si todo esto es tu realidad en Cristo, es tu realidad eterna en Cristo. Esto nadie te lo puede quitar. Pero si tú no te conectas a esto, puede que no estés viviendo y puede que no estés disfrutando esta realidad que ya te pertenece en Cristo Jesús, porque tú eres hijo de Dios, porque estás unido a Dios. Llegar a comprender esta realidad espiritual, la Escritura le llama madurez. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a la madurez en Cristo Jesús, porque cada vez de que nosotros expresamos madurez, nuestras vidas expresan una transformación. Porque cuando hablamos de madurez, ¿qué tiene que ver con la madurez? Dígame algunas características de la madurez. ¿Entendido? Gente entendida. Una persona madura entiende. ¿Qué más? Hay una característica bien marcada de la madurez. Controla las emociones, tiene control de las emociones. Es una persona gobernada por Dios, pero es una persona responsable. Y responsable en todos los sentidos. Es responsable de su vida espiritual. Eso es algo muy importante. Tú necesitas, ¿qué es lo que queremos de nuestros hijos? Que se hagan responsables, ¿verdad? ¿Tú levantas a tus hijos todos los días para que se vayan a la escuela? Si tú los tienes que levantar todos los días, estás generando hijos irresponsables. Si tú tienes que andar empujando a las personas para que se congreguen, estás generando gente irresponsable, porque una persona responsable sabe hacer lo que corresponde. O levantas a tus hijos para ir al trabajo. Ándale, tienes que ir a trabajar. Ándale, levántate, vamos a la iglesia, eres el pastor. Sí, o sea, ¿sí te das cuenta? A veces nos da risa, pero realmente en nuestros hogares, en nuestros círculos más cercanos, estamos viviendo ese tipo de situaciones, donde el esposo o la esposa tienen que levantarlo para que se vaya a trabajar. O sea, no podemos, un hijo de Dios no puede vivir a tales grados de irresponsabilidad, porque tú te haces responsable, porque sabes que esta obra tuvo un precio muy alto. Y esta obra nos da una plataforma espiritual. Realmente, si tú llegaras a dimensionar dónde nos colocó Dios, Dios nos colocó muy encima de aquellos que no lo conocen. O sea, porque todo esta palabra, esto no es religiosidad, no tiene nada que ver con religiosidad ni ritos, tiene que ver con vida. Y cuando tú vives una vida conectada a esta realidad, cuando tú vives una vida conectada al propósito, porque tú sabes que estás aquí por causa de un propósito eterno, entonces tú te conectas a esa realidad y créeme que el panorama de todo se te abre, porque tú ves oportunidades, ¿sí? Tú ves cosas que los demás no pueden ver, porque se han abierto tus ojos, tus oídos espirituales para que puedas ver cosas que los demás no pueden ver. O sea, tú tienes mucha ventaja, pero si tú no sacas ventaja de eso y tú te vuelves un irresponsable, pues vas a vivir en la mediocridad, y Dios no nos hizo para que nosotros viviéramos en la mediocridad. Realmente ningún hijo de Dios fue diseñado para vivir en la mediocridad. Jesús fue muy claro cuando dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo.
Yo camino en la obra del Padre. Y nosotros, como hijos de Dios, también deberíamos caminar en esa obra perfecta. Vemos como en algún momento, ¿verdad? Porque hemos hablado del hijo pródigo, ¿verdad? Y leíamos en el diccionario que pródigo es alguien que despilfarra sus bienes viviendo perdidamente. Nosotros no podemos darnos el lujo de vivir perdidamente, teniendo una realidad espiritual ya en Cristo. Porque estamos desperdiciando los bienes espirituales que Dios nos ha dado para vivir en esta tierra, para que esta tierra pueda conocerlo a Él. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Pero aún lo que narra la Escritura dice que este hijo se dio cuenta y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lo primero que hizo esta persona es entender que en la casa de su Padre hay abundancia. En la casa de nuestro Padre Celestial hay abundancia, dice, de pan. Y el pan de vida es Cristo. O sea, hay abundancia de Cristo. Necesitas comer a Cristo, necesitas recibir más de Cristo, necesitas alimentarte de Cristo. Pero si tú no te alimentas de Cristo, ¿de qué te estás alimentando? Y no tiene nada que ver con religiosidad. Tiene que ver con que tú entiendas tu realidad espiritual que tienes en Cristo. La carta a los Hebreos, en el capítulo 5, 12 al 14, dice así: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Fíjate lo que está diciendo esta porción de la Escritura. Dice: a estas alturas ya deberíamos de estar dando un ejemplo a los demás, enseñando a los demás, mostrando a Cristo a los demás. Dice, pero sin embargo, dice, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Mira, a veces como hijos de Dios nos metemos en situaciones que alguien tiene que venir y recordarnos acerca de las verdades elementales de la palabra de Dios. Verdades elementales, dígame una verdad elemental de la palabra de Dios. Dios te ama. O sea, realmente no es posible que a una persona que ya es hijo de Dios le tengas que recordar que Dios lo ama. O le tengas que estar hablando del perdón. ¿Le hablas del perdón a alguien que no conoce a Dios? ¿Sí? Le tienes que hablar cosas tan elementales de la palabra, cosas básicas de la palabra de Dios. Y es por eso que no avanzamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que necesita que le sigas tratando como un infante espiritual, y no debe ser de esa manera. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer todo el tiempo: ejercitar nuestra facultad de percepción espiritual. Quiere decir que ya no nos conducimos como se conducen los que no conocen a Dios. No podemos andar diciendo disparates que dice una persona que no conoce a Dios. O sea, a veces decimos cosas tan tontas que nos comportamos como gente que no conoce a Dios. Usted conoce a Dios. Usted es hijo de Dios. Usted es nacido de Dios. Viva como hijo de Dios. Ya no podemos andar en cosas de ese tipo. La madurez espiritual tiene que ver con responsabilidad en todos los sentidos.
Usted tiene todo para ser una persona responsable, tanto en lo espiritual. Si usted se sujeta a lo espiritual, créame que todo lo demás se sujeta a usted. Si usted vive conforme a lo espiritual, todo lo demás se sujeta a usted. Pero si usted solamente quiere ser un religioso, va a tratar de aparentar que es espiritual y nada más. ¿Sí? Es así de sencillo. Cuando usted se sujeta y vive conforme a lo espiritual, tiene un respaldo desde arriba en todos los sentidos. Cuando usted solamente quiere aparentar, pues nadie lo respalda. Ahí se las ve usted, ¿verdad? Sí. Ni para decirle que Dios lo ayude, ¿verdad? Porque, pues, sí, o sea, realmente es así. O sea, necesitamos entender así. Porque si tú entiendes tu realidad y vives conforme a tu realidad, o sea, tienes todo el respaldo. Pero si no, pues vas a estar nadando en contra de la corriente. ¿Sí? Y realmente nosotros no estamos para andar nadando en contra de la corriente, si nosotros necesitamos vivir vidas que estén conectadas con esta realidad espiritual que ya tenemos en Cristo Jesús, porque la obra que Él realizó es una obra perfecta, es una obra consumada, es una obra que no necesita que se le quite ni que se le añada nada más. Es una obra que nos da una plataforma espiritual para que nosotros vivamos en esta tierra de acuerdo a la voluntad de Dios. Que seamos una expresión de Dios aquí en la tierra, que seamos una expresión espiritual en este mundo material o terrenal. A eso hemos sido llamados en Cristo Jesús. Por eso lo peor que podemos hacer o lo peor que se puede hacer es que nosotros nos volvamos gente religiosa. Gente que solamente querramos que Dios, buscar a Dios para que me bendiga. Usted ya está bendecido en Cristo Jesús. ¿Sí? Que quiero buscar a Dios para que me proteja. Usted está protegido en Cristo Jesús. Que quiero buscar a Dios para, o sea, si no es para adorarlo, para exaltarlo, para engrandecerlo, ¿para qué lo buscas? Porque Él está ahí. Él está en nosotros. O sea, si tú entendieras que eres más que bendecido en Cristo Jesús, o sea, realmente eso cambiaría tu percepción de las cosas. Y te digo, todo lo que estuvo escrito en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto era solamente una representación, sombra de la realidad. Yo siempre he puesto este ejemplo porque es un ejemplo tangible, ¿no? Cuando el pueblo de Israel iba a pelear y llevaba el arca del pacto con ellos, iban felices. ¿Por qué? ¿Qué seguridad tenían ellos? Porque ¿quién se expresaba en el arca del pacto? La presencia de Dios. Entonces ellos decían, Dios viene conmigo. O sea, no importa lo que enfrentemos, viene conmigo. Si pudiera decirse así, tu vida ahora es como el arca del pacto, porque la presencia de Dios viene en ti. Pero si tú no entiendes las verdades elementales y la palabra de justicia, pues aunque seas portador de la presencia, no va a pasar nada, porque no eres consciente de la realidad que ya tienes en Cristo Jesús. Por eso necesitas conectarte a esta realidad, necesitas dimensionar la obra perfecta de Cristo, necesitas saber, entender y vivir de acuerdo a la posición en la cual Dios te colocó a ti en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por tu obra perfecta. Gracias, Señor, porque sabemos que en esta obra, Señor, tú nos contemplaste desde el principio de los tiempos. Gracias también, Padre, porque a través de esta obra nos das la plataforma para que nosotros podamos operar y cumplir tu propósito eterno, Señor, a través de los lugares donde nos has asignado para que tu palabra y para que tú seas enaltecido. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Como siempre les pido a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, compartan este mensaje para que esta palabra sea de edificación a otras personas que necesitan escucharla. Nos vemos en la próxima.